Buenas noches a todos. Vamos a continuar con un nuevo encuentro de Jesús dentro de este ciclo de charlas espirituales. Hoy vamos a tocar un texto maravilloso para los que quieran irlo buscando. Continuamos otro viernes más con Juan, guiados por la pluma y por la palabra maravillosa de Dios a través del evangelista San Juan. Quiero hacer una pequeña mención, una especie de síntesis, como hacemos siempre, para ir dándonos cuenta que todo esto es un itinerario, un camino de fe de discípulos, que nuestras realidades de vida, la que cada uno estamos viviendo, la que nos toca a todos por nuestra situación concreta de creyentes, de iglesia, de argentinos, por esta realidad que vive el mundo tan extraña al mismo tiempo. Bueno, cómo poder vivir nuestra vida de discípulos amados de Jesús, teniendo la luz y la guía de esta palabra de Dios, que nos ayude a poder encontrarnos con Él, como se encontraron los distintos personajes que fuimos viendo a lo largo de estas ya 9 charlas espirituales. Vamos por la 9ª que empezamos hoy. Bien, recordemos cómo veníamos diciendo que siempre todo encuentro es buscado por Dios, buscado por el Señor. Desde el que tuvimos primero con José, esa figura maravillosa, tierna y fuerte a la vez, el hombre justo y silencioso, como descubríamos a un Dios que nos ama incondicionalmente y que ese amor de Dios siempre fiel, siempre vivo, siempre nuevo, siempre cercano, es también un amor que toca nuestros corazones, es un amor que nos llama a un seguimiento para que lo sigamos, y sobre todo con esa vocación común de todos, que es la de discípulos de Jesús. Y en la pluma de Juan somos esos discípulos amados que renovamos también ese llamado desde una respuesta nueva que nosotros la vamos dando en las realidades, como decíamos recién, concretas, y en las personales, en toda una experiencia interior que vamos teniendo junto con Jesús, que se encuentra con nosotros. Bien, sin embargo veíamos, recuerdan cómo esas llamadas del Señor en los discípulos que se iban encontrando en el capítulo 1 de San Juan, tenían sin embargo resistencias. Ponemos, encontramos, experimentamos resistencias a la hora de seguirlo a Jesús, de dar una respuesta. La queremos dar, la damos, pero al mismo tiempo flaqueamos. Somos conscientes que ponemos resistencias o las encontramos, nos descubrimos. Veíamos así en las realidades tanto de Nicodemo como de la samaritana, como también las evasiones, los encierros, la fe instalada. Todo eso nos hacía difícil, sobre todo teniendo la imagen de fondo de el endemoniado de Gerasa en el Evangelio de Marcos 5. ¿Se acuerdan que en definitiva es el pecado la principal resistencia a la hora de dar una respuesta al seguimiento de Jesús? La semana pasada tuvimos los encuentros que tiene Jesús, continuando con el capítulo 5 de Marcos, con la mujer enferma de hemorragias, la hemorroísa, y la realidad también de la hija de Jairo, que experimenta la enfermedad terminando en una muerte, y la resurrección que hace Jesús de esta mujer, entonces de esta adolescente. Veíamos, ¿se acuerdan?, cómo también
ese seguimiento de Cristo se daba muchas veces en el dolor. Hoy vamos a ver cómo este seguimiento también se da muchas veces en la prueba, en un testimonio que se vive también cuando la fe nuestra es probada. Y tengan en cuenta que en este capítulo 9 de Juan, en esta curación de este ciego de nacimiento, encontramos también como una síntesis de todo lo que fuimos viendo en estas 8 charlas anteriores, en estos encuentros de Jesús. Es como una síntesis, me pareció muy lindo tomar este texto, porque encontramos todo lo que vimos hasta ahora. Bien, la metodología que vamos a usar para esta charla de hoy va a ser un poquitito distinta. Van a ver que vamos a tomar solo algunos términos, algunos fragmentos del texto, si bien lo vamos a leer entero, vamos a hacer toda una presentación general, pero me animo a dejarles algo más, un poquito más osado, más, ¿no?, para los que se animen a hacerlo más abierto, para que sea el Espíritu el que lo lleve a cada uno de ustedes, según las consignas, las propuestas que les deje, a ver cómo llevar adelante en la oración personal este encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. Bien, el tema de hoy entonces apunta a ver cómo el seguimiento de Cristo conlleva una experiencia de fe que se renueva constantemente y que se renueva en la prueba. Así como la semana pasada veíamos que el seguimiento de Cristo se da también en el dolor y se madura en el dolor, nuestra vocación de discípulo se madura en el dolor, hoy vamos a ver cómo también el seguimiento de Cristo en la prueba nos hace crecer en nuestra vocación, en nuestro seguimiento y en la santidad. Bien, por decirles de una manera más poética, si pudiéramos ponerle un título a el encuentro de hoy, les diría que es perder y ganar, perder para ganar. Es un poquitito el título más teórico, pero al mismo tiempo más poético, para que tengamos en cuenta. Bien, ¿cómo podemos rezar este texto? Este texto se puede abordar de tantas y tantas maneras porque, como dicen algunos comentaristas, es literariamente perfecto. Esta curación, este signo milagro de Jesús, esta obra teatral, porque es eso, también una perfecta obra literaria teatral, que Juan nos la presenta para que nosotros también vayamos acto tras acto, escena tras escena, metiéndonos en la persona de quien es el gran protagonista, junto con Cristo, que es este hombre ciego de nacimiento, ciego sin nombre, como decimos siempre, que es tan importante porque somos nosotros, quienes ahora, los que, yendo al texto, vamos a hacer este itinerario maravilloso que hace este hombre. Bien, ¿cómo rezar este texto? Podríamos tomar distintas propuestas. Ténganlo en cuenta para el que quiera tomar nota, o después lo van a encontrar también en la síntesis que les dejamos de las charlas. Primero podríamos tomarlo desde el signo, como le dice Juan a sus milagros. ¿Por qué le dice signo? Porque más allá de una primera lectura, una primera impresión que podemos llevarnos del texto, hay todo un significado que este signo nos va haciendo descubrir a la hora que nos vamos dejando guiar por el Espíritu. Bien, les decía, este signo muestra este itinerario, este camino de fe interior que va haciendo este hombre, desde su curación externa
hasta su profesión de fe maravillosa. Jesús mismo, vamos a ver cómo en los primeros versículos, concretamente en el versículo 3, va a plantear una tesis, va a llamarnos la atención a nosotros ahora, que somos los que leemos ese texto, sobre el significado del signo que va a realizar. En definitiva, una tesis, ¿por qué? Porque podemos llegar a demostrarla en la medida en que nos dejemos guiar por Jesús y nos hagamos verdaderamente ciegos. Bien, recuerden que ahí también vamos a encontrar similitudes, remembranzas con el prólogo de San Juan, que tantas veces cuando vamos recorriendo el Evangelio hacemos mención, ¿se acuerdan de los distintos encuentros que tuvo antes Jesús? Primero desde el signo, entonces. Segundo, se puede tomar el texto desde algunos términos con los que podemos decir, entre comillas, juega Juan y que tienen todo un significado profundo. Aparecen también algunos términos que ya nosotros los vimos, que nos suenan conocidos, y otros nuevos. Aparece el agua, una vez más, en la figura tanto de la saliva de Jesús como de la piscina, ¿no?, de Siloé. Aparece un signo nuevo, maravilloso y profundo, el barro. Aparece los ojos del ciego, los ojos que se abren a la luz, la oposición luz-tinieblas, maravillosa, la oposición día-noche y la oposición entre los fariseos y el ciego, como lo vamos a ir viendo. Y ahí aparece el tema del pecado. Bien, aparece el término de las obras, aparece también otros términos que los vamos a ir descubriendo en la medida en que vayamos recorriendo el texto. Segundo, entonces, los términos. Tercer modo, como podemos encarar el texto, haciendo una cadena con los distintos eslabones que vimos anteriormente en los personajes, en los distintos encuentros. Vimos Juan Bautista, y se acuerdan el término voz y el término espíritu. Vimos a Nicodemo y el tema del viento, el viento que sopla, el tema de él nacer de nuevo. Vimos a la samaritana, el tema de el agua, el tema del cántaro, el tema del pozo. Todos son como eslabones de una misma cadena que hoy, con otros términos que van a ir apareciendo, los que ya les mencioné anticipadamente, con este signo del ciego de nacimiento, vamos a ir también como comprendiendo todo un camino, un itinerario bautismal, un itinerario testimonial. Tercero, entonces, relacionándolos algunos términos con otros anteriores desde los encuentros que vimos. Cuarto modo de encarar el texto, desde los personajes que van apareciendo en las distintas escenas de este drama. Van a ver cómo estos personajes se convierten en prototipos de no creyentes, de creyentes, pero creyentes que no se juegan a fondo en su camino de fe, que se quedan a medio paso del itinerario, creyentes que ponen resistencias y por eso terminan ciegos, hombres que empezaron en la fe y terminan en las tinieblas, en la oscuridad, en el no creer, en el pecado. Vamos a ir viendo entonces todos esos personajes que hoy nos hablan a cada uno de nosotros, cristianos más o menos comprometidos con Cristo
y que en definitiva nos interpelan, lector. ¿Quién sos? ¿En cuáles te ubicás? ¿No? ¿Dónde te sentís más identificado? Y el último modo de encarar el texto es de esta unidad maravillosa, magistral, literaria, que Juan nos presenta en este drama que vive este ciego y que se desarrolla en distintos actos. Bien, el intento que vamos a hacer es tratar de tomar este último modo, es decir, desde esta obra literaria, teatral, relacionándolo con los 4 puntos anteriores. Por lo tanto, y ahí profundizo un poco más la propuesta que yo les hago, vamos a ver que tal vez no nos detengamos tanto, como veníamos haciendo antes, en desmenuzar versículo por versículo, sino que voy a ir tomando solo algunos términos, sugiriéndoles otros, dejando con puntos suspensivos otros tantos, y proponiéndoles algunas consignas para la oración. Bien, el texto, y ahora vamos a empezar a leerlo, lo vamos a dividir, el capítulo 9, lo vamos a dividir entero en un prólogo, en 4 escenas, en un epílogo y yo les diría en una conclusión que cierra esa tesis primera que se da en el versículo 3. Bien, el prólogo le vamos a poner el título de Jesús busca al ciego y lo cura. Capítulo 9, versículos 1 al 100. La primera escena, el primer acto, los vecinos, de los versículos 8 al 12. Segundo acto, segunda escena, del versículo 13 al 17, el título es Los fariseos y el ciego. Todos estos, perdón que haga un paréntesis, todos estos son encuentros que se van a ir dando. Jesús busca, por eso especifiqué esto, y se encuentra con el ciego y lo cura. El ciego se encuentra con los vecinos. El ciego se encuentra con los fariseos. Segundo acto, versículo 13, les dije al 17. A partir del versículo 18 empieza el capítulo, el tercer acto, la escena tercera, que se extiende hasta el versículo 23, 18 al 23, los padres. Es el título. Llegamos al cuarto acto, o la cuarta escena, la más extensa, del versículo 24 al 34, donde el título que le vamos a poner es El juicio, para terminar con un epílogo que abarca los versículos 35 al 39, cuyo título es Nuevo encuentro de Jesús y el ciego. Prólogo y epílogo nos tocan los 2 grandes protagonistas. Y la conclusión, o el cierre, versículos 39, 40 y 41, que se cierra con Jesús, los fariseos y nosotros. Hasta les podría decir que el prólogo nos tiene a nosotros como protagonistas, porque es en esa tesis donde el Señor nos dice, si te animás a hacer el itinerario del ciego, vas a ver. Si no, vas a quedar como los fariseos. Bien, tomamos el prólogo, empezamos a leer versículos del 1 al 7. Bien, dice así: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3, atentos, la tesis. Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios.
Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Bien, prólogo. La tesis arranca desde una pregunta que le hacen los discípulos cuando ven que Jesús se encuentra con este ciego. Primero fíjense el detalle, ¿no? Jesús pasa. ¿Se acuerdan ese término en Juan Bautista? Cuando Jesús pasaba, Juan lo ve y lo señala. Bueno, acá pareciera que Jesús pasa, recién después se detiene. ¿Por qué? Porque se concentra primero la intensidad en el diálogo entre Jesús y los discípulos. Todos lo ven. Y en ese todo estamos cada uno de nosotros. Vemos a un ciego de nacimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ciego? Y la pregunta de los discípulos es una pregunta que a nosotros nos choca, pero recordemos que para la tradición judía religiosa, las enfermedades físicas en muchos contextos eran consecuencia de pecados. Y por lo tanto, la realidad que llevaba a estos enfermos era excluirse de la comunidad. El leproso no puede estar porque contagia, por lo tanto tiene que vivir solo. El ciego de nacimiento no ve lo que los demás ven. Por lo tanto, en él hay un pecado que lo hace excluir su pertenencia. Lo que nos suena duro, evidentemente, tiene todo un significado. Tanto es así que se lo preguntan a los discípulos. Bueno, acá, ¿quién pecó para que no haya nacido ciego? Él, sus padres. Y Jesús va a echar por tierra esa creencia religiosa que venía ya combatiéndose, por decirlo así, con todos y muchos textos post-exilio. Cuando el pueblo vuelve de Babilonia se plantea una nueva tesis, ¿no? Los pecados no llevan como consecuencia enfermedades, para nada. En los textos post-exilio se marca mucho esto, si no está relacionado una cosa con la otra, sino que justamente la salvación de Dios es para todos, para justos, para pecadores, para enfermos, para todos. Bien, por lo tanto, la tesis que Jesús va a plantear es: yo voy a demostrar que acá no hay pecado ni de los padres ni de él. Acá se va a manifestar una obra mayor. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo para vencer a las tinieblas. Vamos al prólogo de Juan para entender cómo que la luz venga a nuestro mundo sumergido en tinieblas no garantiza que todos reciban esa luz. Ahí está la tesis. En el prólogo de Juan está como concentrada esa tesis de Jesús que se demuestra en este Evangelio. Versículo
4 y 5. Verdaderamente iba a leer el 5, pero lo tomo un poquito antes. 4b. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto. Apareció un hombre enviado por Juan, versículo 6. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. La palabra, versículos aquí el 8, el 9, la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Versículo 11, saltó el 10, vino a los suyos y los suyos no la recibieron, no recibieron la luz, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Bien, no pecó ninguno, ni el hijo, nacido así, ni sus padres. El ciego no pecó, los padres no pecaron. Entonces, acá el Señor viene a demostrar una obra mayor. ¿Cuál es la obra? La redención. La redención que el Señor la lleva adelante, como dice en el versículo 4, en sus obras. Las obras que las realiza de día, no de noche. Ahí es muy linda la imagen, la contraposición día-noche. Y fíjense en ese plural del versículo 4. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día, mientras hay luz. Llega la noche, las tinieblas, la oscuridad, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. La noche en San Juan, acuérdense que está marcada por su pasión y su muerte. Por lo tanto, nosotros también debemos, como discípulos, involucrarnos en las obras de la luz. ¿Se acuerdan que Nicodemo había ido de noche a verlo? A Jesús. Bien, y después está el gesto, silencioso primero y rematado por un imperativo de Jesús. Después Jesús, versículo 6, escupió en la tierra. La saliva para el judío era signo de sanación. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y ahí paró. Un término tras otro, como cada palabra de Juan, no está puesta al azar, tiene todo su sentido. Escupió en la tierra, nos hace acordar a otro nacimiento. Sopló su aliento de vida en el barro, la creación primera. La creación primera. Y acá va a ser una nueva creación. ¿Por qué? Porque las tinieblas cubrían la superficie de la tierra por el pecado. Y acá, el que realiza las obras es aquel que escupe, que hace barro, que se lo pone sobre los ojos y que le dice: anda a lavarte, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa sugestivamente enviado. Agua, barro, luz. Fuimos hechos del barro. Y ahora el Señor, con el nuevo barro, nos va a regalar, cuando nos sumergimos, el bautismo, en las aguas, una nueva vida, la de la fe. Fue, se lavó y al volver se veía. La fe, regalo de Dios, don
de Dios. Pero al mismo tiempo desafío, como lo vamos a ver en el itinerario que a partir de ahora se va realizando de una manera externa. En el primer acto que vamos a ver ahora, ahí se cierra el prólogo, hay como dos itinerarios, uno externo, ¿se acuerdan? Ganar para perder, perder para ganar. Itinerario externo, evidente, itinerario interno del ciego. Primer acto. Los vecinos, versículos del 8 en adelante. Leemos del 8 al 12. Los vecinos, los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Este versículo 11 es el nudo de todo el drama que estamos viendo. Es, ¿no?, lo que se repite y se repite directa o indirectamente en los distintos encuentros que estamos viendo. Pues fíjense la maravilla, ¿no? Ese hombre, primer testimonio del ciego que llega hasta ahí, ese hombre que se llama Jesús. Él no conocía el nombre, ahora ya puede decir su nombre. Jesús nunca se lo dijo, él lo está identificando. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre sus ojos y me dijo: ve a lavarte. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, atención a esta palabra, estas palabras: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. Acuérdense este versículo 12 para el final. ¿Dónde? ¿No? Lugar. ¿Dónde está? El ciego dice: no lo sé. Bien, actitud de los vecinos para plantearnos. No hay asombro, solo hay curiosidad. Es decir, hay una lectura fenomenológica del signo, pero no quieren profundizar. ¿Es él? ¿No es él? Te le preguntan, le está diciendo: soy yo, ¿no? Y, sin embargo, no vemos ninguna actitud de adhesión o de rechazo. Es como que los vecinos aparecen, preguntan y desaparecen. Es decir, se quedan a mitad de camino. Bien, segundo acto, versículos 13 al 17. La cosa acá se va poniendo más picante. Acuérdense el versículo 2. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Sigo, después explico. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, otra vez: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Maravilloso este segundo acto. Empezamos. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Es sugestivo, el que había sido.
ya da por sentado una realidad. Era sábado, es decir, la dialéctica de los fariseos es juró el sábado, ¿no? Violó el sábado. Luego, este hombre es un pecador. Jesús es un pecador. Pero fíjense cómo esta actitud genera una división. Es decir, las tinieblas generan división. La ceguera voluntaria genera división. Si los vecinos se quedaban en lo superficial, los fariseos resuelven de entrar que Jesús es un pecador. ¿Por qué? Porque viola el sábado. No parten del asombro, no parten de la curación, no parten del milagro. No quieren ver el signo, se cierran, por eso no entienden el significado. El testimonio viviente de ese ciego, el significante, no lo lleva al significado. No queremos hacer ese itinerario, ¿no? Y por eso se dividen entre ellos, entre los mismos fariseos, ¿no? Se dividen en las tinieblas. Fíjense, ¿no? El interrogante, un pecador puede hacer esto. Y el nuevo testimonio maravilloso del que era ciego. Es un profeta. Es un profeta. Era Jesús antes. Ahora es un profeta. Fíjense, ¿no? Ya da un paso más. Internamente ya hay algo, una imagen nueva que se está dando, que se está dibujando, por decirlo así, en el corazón del ciego, ¿no? Y al mismo tiempo su testimonio externo avanza, ¿no? Como irrevocable. Era Jesús. Jesús es un profeta. Tercer acto, aparecen los padres. Fíjense, ¿no? Versículo 18 al 23. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres. Juega con ese término, ¿no? Juan, no querían creer. No hay una imposibilidad, hay una resistencia consciente. No querían creer que ese hombre había sido ciego. Llaman a los padres. Diálogo en ese tercer acto. Versículo 19. Le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. El testimonio de los padres, si bien da un paso más que el de los vecinos, termina, en definitiva, no involucrándose para nada. Es más, lo dejan solo. No solo experimenta una pérdida con el juicio superficial de los vecinos, no solo empieza a experimentar la duda, la desconfianza de los fariseos. Ahora pierde algo muy importante, el apoyo de sus padres.
que en definitiva no se juegan. Sabían que era ciego, por lo tanto es evidente que recuperó la vista y algo tuvo que hacerle recuperar la vista. ¿Y quién hizo barro? Es alguien que es profeta. Sin embargo, ellos se lavan las manos. Pregúntenle a él. Se lavan las manos por miedo. Tiniebla nuevamente. Los padres quedan sumergidos en la tiniebla del miedo. Y es entonces cuando vemos que por debajo ya se tejía no solo un rechazo de Jesús, sino que hay una confabulación entre los fariseos y una amenaza exterior. El que reconozca a Jesús en sus obras, en su poder, en su mesianismo, quedará excluido de la sinagoga. El ciego cada vez se va quedando más solo. Y sin embargo, sus ojos se van abriendo cada vez más. Acto cuarto, versículo 24, es el más largo, como decía recién, al 34. Lo leemos primero entero. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. Versículo 30. El hombre le respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. La tesis: ¿quién pecó? Acá está en su fragor terrible. Estamos en el juicio. Imaginémonos, ¿no?, en el banquillo de acusados, el ciego curado, y por detrás el que no está pero está, Jesús. Y el testimonio del ciego, al que dejaron solo los vecinos, los padres, y sin embargo, sin tener otros testigos que lo apoyaran, sigue jugándose hasta el fin. Su itinerario de fe, su testimonio de fe, cada vez es más contundente, cada vez es más luminoso y cada vez despierta mayores cegueras, rechazos, insultos y expulsiones, ¿no? Fíjense cómo ese juicio y condenación se realiza en la persona del ciego para que llegue a Jesús, el rechazo. Los condenan a los dos. Y por otro lado, dentro de ese término, ¿no?, versículo 12, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? No lo sé. ¿De dónde es? El ciego les dice: no puede no ser de Dios de donde venga este profeta, porque hizo algo que un pecador, según lo que
ustedes enseñan, no puede hacerlo. Y sin embargo, la cerrazón tan grande de los fariseos lo lleva no solo a no ver, sino a no escuchar. Por algo la ironía maravillosa, por 2 veces, ¿no?, del ciego. Cuando le preguntan en el versículo 26, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Responde en el 27, ya se los dije, y ustedes no me escucharon. Es que quieren hacerse sus discípulos. Les está diciendo, abran los ojos, abran los oídos. Se están encerrando. Y por eso la agresividad. Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos de Moisés. Y ahí viene, ¿no?, la frase, ¿no?, final, maravillosa de este hombre, el testimonio maravilloso que da. Esto es lo asombroso. Ustedes son los que saben, yo no. Ustedes eran los que veían, yo estaba ciego. Ustedes no pueden contestar, yo les estoy diciendo. Este hombre, Jesús, es profeta. Y yo hablo, me abrió los ojos. Yo ahora veo. ¿Y ustedes qué me tienen que decir? Y ahí viene, ¿no?, ningún diálogo. Viene el insulto y la excomunión. Lo echan de la sinagoga. Pérdida tras pérdida. Y sin embargo, ganancia tras ganancia. Maravilloso. Y ahí llegamos al epílogo. Con esto vamos terminando ya. Versículo 35. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Termina ahí el epílogo, o se prolonga si quieren con la demostración final de la tesis que había planteado Jesús en el versículo 12. Se vuelven a encontrar, pero fíjense que este encuentro ya supone un diálogo. Antes no había hablado el ciego, ahora dialoga con Jesús. Ese encuentro habla ya de un diálogo que lleva por parte de uno y de otro a abrirse totalmente, a una intimidad, recordemos, la samaritana, tan pero tan grande, que Jesús vuelve a revelar su identidad y que el ciego hace una profesión de fe luminosísima. Lo llama Señor. Creo, Señor, Kyrios, creo, si está haciendo una profesión de fe con la boca, con los ojos y con un signo, se postra, lo adora. Hay un reconocimiento de la divinidad. Creo, hay una profesión de fe. Este hombre que se quedó solo, ¿dónde encontró a Jesús? Primero, afuera suyo, ahora dentro suyo. Jesús ya está iluminando de una manera única su corazón. El ciego de nacimiento se convirtió en discípulo amado. Y culmina su itinerario de fe postrándose y adorándolo con esa profesión maravillosa. Creo, Señor. Creo, Señor. Y fíjense qué lindo el final, ¿no? Y ahí va la conclusión. Jesús agregó, he venido a este mundo
para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los que no veían ahora tienen la luz. Y los que veían terminaron ciegos. ¿Por qué? Porque ellos juzgaron antes. Porque no quisieron aceptar, prólogo de Juan, que la luz vino al mundo. Que Jesús es la luz del mundo. Y por eso, fíjense cómo el final tiene, por un lado, la última interpelación de los fariseos y la afirmación final del Señor, que cierra y confirma y resuelve la tesis del versículo 12, mirándonos a nosotros. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Como el que era ciego de nacimiento y terminó teniendo la luz de la fe. Pero como ustedes dicen, se creen ver, el pecado permanece. Solo aquel que se deja llenar y untar del barro y el agua viva de Cristo puede alcanzar la verdadera luz, ser su discípulo y llegar a una profesión de fe. Bien, las propuestas para la oración es tomar a lo mejor desde alguno de estos 5 modos el texto, desde el signo, desde los términos que se utilizan, desde la concatenación de estos términos y los personajes que aparecen con los personajes que veíamos antes y los términos, voz, viento, agua, espíritu, etc. La tercera propuesta era verlo desde los protagonistas, la cuarta desde los protagonistas y la quinta desde el desarrollo dramático, ¿no? Desde las escenas que veíamos, ¿no? Que era la división que optamos, echándolo con las otras propuestas. Bien, y al que le sirva unas preguntas dentro de esto. Primero, ¿qué ganó y qué perdió el ciego aquel día que fue curado? ¿Qué ganó y qué perdió el ciego aquel día que fue curado? ¿Qué me significa hoy esta pregunta a mí? Segunda pregunta, ¿cuáles son las cegueras que hoy tengo? ¿Cuáles son las cegueras que hoy tengo y que necesito que Jesús me sane? Dicho en otras palabras, ¿qué no estoy pudiendo ver o queriendo ver para salir de una fe vivida en tinieblas o como fariseo y pasar así a ser discípulo amado de Jesús? ¿Cuáles son las cegueras que hoy tengo y que necesito que Jesús sane? Y la última, rezar tomando alguno de los coprotagonistas, discípulos y su pregunta, vecinos y su superficialidad, fariseos y su ceguera y condenación, los padres y sus miedos. ¿En qué aspectos mi vida hoy de fe se parecen a unos y a otros? Para terminar, eso sí, haciéndome el ciego, invitándole a Jesús a que me ayude a hacer este itinerario versículo tras versículo, que yo me deje poner en mis ojos y en mi corazón ese barro forjado, amasado por el agua de Jesús, la saliva de Jesús que trae vida nueva, que trae luz nueva, que hace caer escamas y que me regala justamente el ser su discípulo amado. Bien, dejamos hasta acá. Recuerden que mañana pasado ya van a tener la síntesis de este nuevo encuentro y tengan en cuenta que los anteriores los encuentran en la página
de la parroquia